En un día cargado de expectativa y solemnidad, el mundo ha sido testigo de un momento histórico, la elección del nuevo Papa. Desde las primeras horas de la mañana, miles de fieles y curiosos se congregan en la plaza de San Pedro, mirando hacia la chimenea de la Capilla Sixtina, esperando la señal que confirmará que el conclave había llegado a una decisión. Y finalmente, después de intensas jornadas de liberaciones, el humo blanco se elevó hacia el cielo de Roma. Las campanas resonaron en toda la ciudad eterna, anunciando al mundo que habemus papam, tenemos papa. El cardenal estadounidense Robert Francis Prevost fue elegido como el 267 pontífice de la Iglesia Católica, adoptando el nombre de León XIV. Esta elección marca un hito histórico, ya que es el primer papa de origen estadounidense y también el primer miembro de la Orden de Agustinos en ocupar el cargo. Prevost, nacido en Chicago en 1955, tiene una amplia trayectoria en la Iglesia, incluyendo más de 40 años de servicio en Perú, donde fue obispo de Chiclayo. Antes de su elección como papa, se desempeñó como prefecto del Discaterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Aunque todavía las primeras impresiones son de alegría, renovación y esperanza, surge inevitablemente una pregunta. ¿Qué implicaciones podría tener esta elección en el marco de los tiempos que vivimos? ¿Es simplemente un acontecimiento religioso más o estamos siendo testigos de algo mucho más profundo, quizás incluso de una pieza clave en el escenario profético anunciado en las Escrituras? Aunque todavía las primeras impresiones son de alegría, el Apocalipsis, último libro del Nuevo Testamento, advierte sobre la aparición de dos figuras en el tiempo final, un anticristo y un falso profeta. Ambos actuarán en conjunto, uno con poder político, otro con autoridad religiosa, engañando a multitudes y preparando el escenario para eventos de gran magnitud espiritual. ¿Podría tener esta elección alguna relación con esas antiguas profecías? No afirmamos nada. Solo planteamos preguntas que surgen legítimamente en el corazón de quienes observan el mundo con discernimiento. El nuevo pontífice asume su cargo en un tiempo de grandes tensiones globales, guerras en diversas regiones, crisis económicas persistentes, una profunda erosión de valores tradicionales y una creciente búsqueda de unidad religiosa en un planeta dividido. ¿Será su liderazgo un factor de reconciliación o de preparación para una unificación mayor que la prevista, aquella que muchos interpretan como preludio de la instauración de un nuevo orden mundial? Recordemos que el libro de Apocalipsis describe al falso profeta como un líder que hace descender fuego del cielo y engaña a los moradores de la tierra. Apocalipsis 13:13 al 14. ¿Será posible que en los tiempos por venir veamos señales sorprendentes, prodigios o innovaciones tecnológicas que deslumbren al mundo entero? ¿Qué papel jugará el nuevo Papa en todo esto? Al mismo tiempo, no podemos pasar por alto el símbolo poderoso de Roma. Desde tiempos antiguos, Roma ha sido no solo el centro de poder político en los días del imperio, sino también el epicentro espiritual de millones de católicos en el mundo. Apocalipsis también menciona una gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 17:18. ¿Podría este nuevo liderazgo estar relacionado de alguna forma con el cumplimiento de tales visiones? Mientras tanto, al otro lado del Mediterráneo, el conflicto en el Medio Oriente continúa intensificándose. Israel, centro de tensiones históricas y espirituales, atraviesa uno de los periodos más desafiantes de su historia reciente. Ataques, represalias y alianzas inesperadas parecen dibujar un mapa inestable donde la paz se presenta cada vez más lejana. ¿Es casualidad que la elección de un nuevo líder espiritual en Roma ocurra en un momento en que Jerusalén, ciudad central de la profecía bíblica, también esté en el ojo del huracán mundial? ¿Podría el futuro traer intentos de mediación, pactos de paz o incluso acontecimientos que desencadenen movimientos mayores en la región? Muchos estudiosos de la profecía han señalado que la figura del falso profeta tendrá un rol unificador, buscando aparentes soluciones para un mundo dividido y convulsionado.
Estaremos presenciando el surgimiento de una voz que intentará ser mediadora entre Oriente y Occidente, entre lo sagrado y lo profano, entre la fe y la política. Por supuesto, solo son preguntas. La historia aún se escribe, pero es inevitable observar con atención el entrelazamiento de los hechos actuales. Crisis humanitarias, violencia religiosa, llamados a una nueva ética global y a la creciente necesidad de líderes carismáticos que prometen soluciones. La Biblia advierte que en los tiempos finales habría señales en la tierra y en los cielos, y que muchos serían llevados a confusión por milagros, prodigios y discursos de paz. ¿Puede ser este tiempo el preludio de esos eventos? ¿Será que la elección que hoy celebran millones es también una señal para quienes vigilan los tiempos proféticos? Las crecientes reuniones de líderes mundiales, los acuerdos estratégicos entre naciones antiguamente enemigas y la tensión latente en cada esquina del planeta suman más preguntas que respuestas. Y no podemos dejar de mirar también hacia el interior de la Iglesia. ¿Cómo será el liderazgo de este nuevo Papa? ¿Buscará una reforma profunda? ¿Intentará acercar aún más a las religiones bajo un mismo espíritu? ¿Podría promover una unidad religiosa global que, aunque parezca positiva, sea el umbral de un sistema profetizado en Apocalipsis como instrumento de engaño? Los desafíos son inmensos. Crisis climáticas, migraciones masivas, nuevas pandemias potenciales, ciberataques. El mundo parece hambriento de un guía global. Alguien que pueda tender puentes donde otros solo han levantado muros. El escenario está siendo preparado. La pregunta no es solo qué papel jugará este nuevo Papa, sino si en el entramado de los acontecimientos venideros su figura será parte del cumplimiento de aquellas advertencias que han cruzado los siglos desde la pluma de Juan en Patmos hasta nuestros días. Como en cada generación, el deber del observador no es afirmar apresuradamente, sino estar atento, discernir, examinar los signos de los tiempos y, sobre todo, no dejarse llevar ni por el miedo ni por la fascinación ciega. Hoy, Roma celebra, el mundo observa, y los que esperan la venida del verdadero Rey mantienen la mirada fija, no en los hombres, sino en las profecías eternas. El libro sagrado menciona que este falso profeta será quien impulse la implementación de una misteriosa marca, el 666, número que identificará a los que pertenezcan a ese sistema final, Apocalipsis 13, 16 al 18. ¿Podría el liderazgo que hoy inicia en Roma tener algún vínculo, directo o indirecto, con estos acontecimientos profetizados? ¿Será que, bajo la bandera de la unidad, la paz y la inclusión, se avanzará hacia sistemas de control más sutiles, quizás incluso hacia la imposición de una marca o señal que regule la economía, la identidad y la vida diaria? No afirmamos, solo preguntamos, invitando a observar los signos de los tiempos con atención, oración y discernimiento. Hoy, Roma ha hablado, y mientras el mundo aplaude, los que esperan en las promesas eternas se preguntan, ¿cuánto falta para que todo lo anunciado se cumpla? Cristo viene.